Le damos gracias al Señor. Hermano, la semana pasada estaba el pastor Herky predicando un tema muy importante en Filipenses. Yo me quedé pensando toda esa semana acerca del tema, y cuando nos ponemos nosotros, mi hermano, a analizar de verdad la entrega absoluta de Dios por nosotros, el que haya dejado, mi hermano, su trono, el que se haya despojado, mi hermano, de todo lo que él tenía para hacerse carne y morir por nosotros, mi hermano, yo creo que con nuestras palabras jamás llegaremos nunca a entender cuán grande amor Dios tiene y ha tenido para con nosotros. Y eso, mi hermano, nos lleva a tener, mi hermano, razones suficientes para nosotros todos los días darle las gracias, porque de tanta multitud, de tanta gente, mi hermano, de tantos habitantes que viven en este mundo, que Dios se haya acordado de nosotros, mi hermano, que Dios haya tenido misericordia de nosotros, mi hermano, es motivo de todos los días, mi hermano, vivir con gozo y alegría en nuestro corazón, de que la misericordia de Dios nos haya alcanzado, y no solamente que nos haya alcanzado, sino que Dios, mi hermano, depositó esa fe en nosotros. Como dice la palabra, que no es que nosotros escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros, y Él puso esa fe en nosotros para que nosotros creyésemos en Él. Que esto lo haya hecho Dios en nuestra vida, mi hermano, es motivo suficiente para que tú y yo caminemos y le demos la honra y la gloria a Dios todos los días de nuestra vida. Y quisiera, mi hermano, hablar sobre un tema que me llevó mucho a pensar esta semana, y es una parábola del Señor. Ya todos sabemos, mi hermano, lo que significa una parábola. Son enseñanzas, mi hermano, o ejemplos, mi hermano, que Jesús utilizaba de la época para traer un mensaje espiritual, o usarlo para traer un mensaje de Dios en aquellos tiempos. Jesús usó mucho las parábolas, y muchas veces, mi hermano, muchas veces eran entendibles, y muchas veces no. Incluso muchas veces aún los mismos discípulos no la entendían, que separados el Señor siempre le explicaba a ellos el significado. Pero Jesús usó mucho las parábolas, y esta parábola, mi hermano, que vamos a estudiar hoy es muy interesante, porque a pesar que va directamente para con el pueblo de Israel, esta parábola, mi hermano, narra la historia humana. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Estaremos leyendo la parábola de los labradores malvados. Marcos capítulo 12. Y dice la poderosa palabra del Señor así, mi hermano. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y otros muchos golpearon y a otros matándolos. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. Mi hermano, esta parábola es muy profunda y es muy interesante. En aquellos tiempos, mi hermano, los terratenientes, que eran personas muy poderosas, muy ricas, que tenían cantidades de tierras o terrenos, ellos la preparaban, ellos la alquilaban a otras personas y ponían ahí a personas a que le trabajasen la tierra, para que después de un tiempo determinado, cuando se tenía que recoger la cosecha, él mandaba a sus siervos a recoger la cosecha de las personas a las cuales él le había alquilado el terreno. Y aquí Jesús, mi hermano, usa esta parábola directamente contra las autoridades religiosas de Israel. Jesús, mi hermano, usa esto para atacarle y decirle a ellos que ellos no han podido, mi hermano, comprender el plan de Dios que Dios ha tenido para con Israel. Y que jamás, mi hermano, han podido, mi hermano, comprender cómo Dios ha querido trabajar con su pueblo. Y vemos, mi hermano, que cuando Jesús usa estas cosas y usa el ejemplo de esta parábola, era para traer, mi hermano, una enseñanza para el pueblo, para que el pueblo entendiera el amor tan grande de Dios. Y es necesario, mi hermano, entender que cuando nosotros estudiamos, mi hermano, porque antes de estos capítulos Jesús también habla de la purificación del templo. Dios no podría empezar la obra en ningún ser humano sin antes purificar su vida, sin antes limpiar su vida. Dios sabía muy bien, mi hermano, que Él tenía primeramente que preparar los corazones, que limpiar los corazones de las personas para Él poder hacer después la obra en ellos. Igualmente, mi hermano, eso también pasa en nosotros. Dios jamás podrá comenzar algo en mi vida ni en su vida si Dios no ha empezado a limpiar nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor quería darle a entender a los religiosos de la época, a aquellas personas que pensaban, mi hermano, que como eran sacerdotes tenían el poder absoluto y el control absoluto del pueblo. Y esto, mi hermano, a pesar, como lo dije al principio, que va directamente contra el pueblo de Israel y contra sus autoridades religiosas, esto, mi hermano, demuestra y habla del gran amor y del empeño que Dios siempre ha tenido con la humanidad. Recordemos, mi hermano, que el hombre es la corona de la creación, que Dios, mi hermano, creó al hombre, mi hermano, y lo puso en un lugar privilegiado. Déjame decir, mi hermano, que el jardín del Edén, donde Dios coloca la primera pareja, mi hermano, era un lugar, mi hermano, donde el hombre no tenía necesidad absoluta de nada. Tenía la bendición de Dios, tenía, mi hermano, la presencia de Dios todos los días. El hombre hablaba con Dios continuamente. Y el hombre, mi hermano, no supo, mi hermano, comprender cuán grande bendición Dios le había entregado en las manos del hombre. Mi hermano, cuando hablamos del jardín del Edén, quizás pensamos que era un pequeño terreno o un lugar quizás no muy grande, sino pequeño, donde Dios había puesto la pareja. El jardín del Edén era un inmenso territorio, un inmenso terreno, mi hermano, que comprendía Irán, Irak hasta Egipto. Así que eran naciones gigantescas, mi hermano. Si usted ve en el mapa, Irán es un país inmenso, Irán también, y Egipto. Todos esos territorios, mi hermano, comprendían el jardín del Edén. Y Dios había puesto a esa pareja allí para que estuvieran allí, para que vivieran en la presencia de Dios. Pero lamentablemente el hombre siempre ha querido ir en contra de Dios. Y la ofensa más grande que recibió Dios de la primera pareja fue que oyeron más a un animal que hablaba y no le hicieron caso absoluto de Dios, a lo que Dios ya le había avisado de antemano. Yo siempre le he dicho, mi hermano, a ustedes que Dios nunca andará con nosotros con rodeos. Dios siempre nos hablará a nosotros directamente y nos dirá qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo bueno y qué no es qué es lo malo. Dios le fue muy explícito a Adán: no coman de todo, absolutamente de todo, pero de esto no coman.
Y vino mi hermano, y vino la mujer y le hace más caso a un animal que habla. Y mi hermano, eso fue una ofensa grande para Dios. Y aún así Dios, mi hermano, no se cansa. Aún Dios, mi hermano, a pesar que los echas de la tierra, del jardín del Edén donde ellos estaban, Dios, mi hermano, aún estaba Dios con ellos, aún Dios le prepara a ellos vestiduras, porque ya el hombre sabía el bien y el mal, y Dios, mi hermano, empezó, mi hermano, a tratar con ellos de otra manera. Dios quiso darle a entender a ellos que lo que ya ellos habían hecho había cortado toda bendición que Dios ya tenía para el hombre. Dios empieza, mi hermano, a usar otro tipo de estrategia. Ya ellos no podían acercarse a Dios como antes. Ya ellos no tenían esa libertad de hablar con Dios a diario como lo hacían. Y empieza, mi hermano, Dios a establecer lo que nosotros conocemos como holocausto o sacrificio, que era matar a algún animal, derramar su sangre para ellos poderse acercar a Dios. Pero Dios sabía muy bien, mi hermano, que nada de esto iba a solucionar el problema. La enemistad que había entre él y el hombre. Ningún sacrificio de animal, ninguna sangre derramada de animal iba, mi hermano, a componer lo que el hombre había, mi hermano, botado por su desobediencia. Dios le había dado, mi hermano, el hombre no sabía de cansancio, no sabía de enfermedad, no sabía de dolor. El hombre empieza a experimentar cansancio en su cuerpo, el hombre empieza a experimentar sudor en su cuerpo, que ya la tierra, mi hermano, no era la misma de antes, que ya tenía que trabajar la tierra, que ya, mi hermano, la tierra no producía el fruto de antes cuando estaba la bendición de Dios. Y eso es algo, mi hermano, muy importante que tú y yo tenemos que entender. Cuando Dios está bendiciendo nuestra vida y estamos bajo la bendición de Dios, las cosas van a ser mucho mejor. Pero cuando tú y yo estamos, mi hermano, fuera de la voluntad de Dios y de la bendición de Dios, las cosas van a ser más duras. Y eso fue lo que Dios le estaba dando a entender a Adán. Ya las cosas no van a ser como antes. Ahora tu relación conmigo se ha cortado. Ahora tienes que matar un animal para que tú puedas acercarte a mí. Ahora tú vas a experimentar lo que es cansancio, lo que es dolor. La mujer va a experimentar dolor de parto. Tantas cosas, mi hermano, que trajo esta desobediencia del hombre. Y aún así, mi hermano, el hombre sigue con su testadurez, mi hermano, y su reverdía de no obedecer a Dios. La gente se multiplica, empiezan, mi hermano, ellos a hacer lo malo. Dios ve la maldad del hombre. Dios manda, mi hermano, un diluvio, escoge a un hombre como Noé para que estuviese predicando y estuviese fabricando un arca. Noé estuvo 120 años predicando, advirtiéndole a la gente y nadie creyó. Dice la palabra, mi hermano, que creyeron fue al final, cuando ya todo estaba perdido. Solamente él y su familia y sus hijos se salvaron. Dios tenía que acabar con toda esa humanidad, mi hermano, porque todos, dice la Biblia, que estaban de continuo pensando en el mar. Mi hermano, cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos, mi hermano, fuera de la bendición de Dios, mi hermano, déjeme decirle que su mente, su vida va a estar, mi hermano, siempre procurando hacer el mal. No podemos, mi hermano, nosotros engañarnos a nosotros mismos, pensando que si estoy lejos de Dios, yo voy a seguir siendo una buena persona. Mi hermano, nos estamos engañando. Cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, vamos a hacer, mi hermano, lo que éramos antes, o quizás peores que antes. Y Dios, mi hermano, destruye la humanidad. El diluvio fue un diluvio universal, fue, mi hermano, global, mi hermano, que aún, mi hermano, hasta científicos han comprobado que esto fue real, cómo el mundo cambió después del diluvio, cómo la tierra se movió después del diluvio. Y esto, mi hermano, el hombre todavía no pudo entender esto. Dios, mi hermano, salva a esta familia. A través de los hijos de Noé, mi hermano, empieza una nueva generación. Todos venimos de los hijos de Noé. Y mi hermano, empieza Dios quererse otra vez acercar al hombre. Empieza otra vez Noé con los sacrificios. Y el hombre todavía sigue de testarudo, de tan cerrado en las cosas de Dios, que nunca ha entendido lo que Dios tiene para ellos. Empieza, mi hermano, en vez de acercarse a Dios como
de la manera como Dios lo había establecido, empiecen a reunirse y pensar que ellos pueden acercarse a Dios construyendo, mi hermano, una torre que llegue hasta el cielo. Siempre el hombre ha querido ir en contra de lo que Dios ha establecido. Dice la palabra, mi hermano, que empezaron a reunirse, empezaron a construir esa torre. Dios tuvo, mi hermano, que destruir esos planes. Ahí fue cuando empezaron las lenguas en el mundo. Dios tuvo que dispersar a todo el mundo para que dejaran de hacer lo que tenían que hacer. Y aún, mi hermano, el hombre sigue, mi hermano, con dureza en su corazón hacia Dios. Dios escoge una nación pequeña para Él poner su nombre en ella. Escoge a un hombre, mi hermano, que nunca había conocido a Dios, un hombre que venía de una tierra pagana, idólatra, y Él trata con ese hombre le cree a Dios. Ya saben de qué estoy hablando, de Abraham. De allí Dios escoge un pueblo pequeño para Dios bendecir su nombre, para a través de ese pueblo Dios poder bendecir a la humanidad. Y aún, mi hermano, también ese mismo pueblo que Dios escoge, le falla a Dios. Dios, aún tratando con ellos, hacían lo malo. Dios le mandaba jueces, Dios le mandaba profetas, y aún el pueblo nunca quería escucharle a Dios. Cuando estaban en problema, mi hermano, Dios levantaba a hombres valientes para ayudar al pueblo. Cuando estaban, mi hermano, en desobediencia, Dios levantaba profetas, mi hermano, que le iban, mi hermano, por años, le iban a advertirle al pueblo de las cosas de Dios, y lo que hacían era apedrearle, matarle, no le hacían caso. Todas estas cosas, mi hermano, el hombre ha hecho con Dios, y aún Dios no se ha cansado de tratar con nuestras vidas. Eso, mi hermano, lo podemos resumir nosotros en el amor verdadero de Dios para con nosotros. Por eso, mi hermano, que esta parábola, mi hermano, narra todas estas cosas. Ahora Dios ve, mi hermano, que todas estas cosas nada resultó. Pareciera que como que los planes de Dios nunca funcionan y estamos muy lejos de la realidad. Dios sabía muy bien lo que Él estaba haciendo. Dios, mi hermano, a Dios nada lo sorprende. Dios sabe muy bien, mi hermano, las cosas que iban a pasar. Ahora Dios manda, mi hermano, a lo más querido, a su Hijo, a morir por nosotros. Y el entender, mi hermano, esto, como lo dije al principio, el entender de que el propio Dios hiciera carne, viniera, mi hermano, a nacer al mundo de una manera sobrenatural, porque no nació, mi hermano, en contacto sexual de hombre a mujer, sino que nació de una mujer virgen, naciendo en el vientre de una mujer, mi hermano, sin tener relación sexual con esa mujer, con ningún hombre. Creció, mi hermano, en esa mujer, esa mujer da a luz al Señor, y Dios, mi hermano, sabía muy bien todo lo que venía después. Yo me quedé sorprendido hace tiempo, mi hermano, o hace meses atrás, cuando el actual Papa Francisco se atreve a decir públicamente que el fracaso más grande que Dios tuvo fue la muerte de Cristo en el Calvario. Mi hermano, y hay videos sobre esto, de estas palabras textuales que dijo este hombre. Que es ciego y Dios tenga misericordia de esta persona. Mi hermano, cuando es todo lo contrario, fue la victoria más grande que tú y yo, que Dios nos pudo regalar a ti y a mí. Por esta razón que estamos tú y yo aquí en esta hora. Déjame decirle, mi hermano, que quizás muchos piensan que Cristo fue a la cruz llorando, sufriendo. Cristo fue a la cruz, mi hermano, por amor a nosotros. ¿Ustedes creen, mi hermano, que Jesús no sabía a qué Él venía a esta tierra? Jesús lo sabía, ya estaba profetizado por Daniel, por Isaías. Jesús sabía muy bien, mi hermano, a qué Él venía a esta tierra, que lo iban a golpear, que no iban a creer en Él, que lo iban a matar. Él lo sabía muy bien, mi hermano. Y aún así no se negó. Dios pudo haber escogido a un arcángel, a un ángel, a cualquier otro ser celestial, pero Dios sabía muy bien que nada podría solucionar esto si no fuese el mismo Dios a hacerse presente. Y esto, mi hermano, y ese amor de Dios nunca se ha detenido por nosotros. Y Dios, mi hermano, y sigue Dios insistiendo, y matan a Jesús. Jesús sabía muy bien todo lo que le iba a pasar. Jesús sabía muy bien que Pedro le iba a traicionar. Jesús sabía muy bien, mi hermano, que él iba a estar solo en la cruz, en el Calvario. Jesús sabía muy bien que aún los que estaban con él lo iban a dejar solo. Jesús sabía muy bien, mi hermano, que aún Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía muy bien, mi hermano, que aún Lázaro, el que él levanta de los muertos, no iba a estar enfrente de la cruz del Calvario. Aún María y Marta, sus hermanos, no iban a estar nadie allí. Las personas que él sanaba, que él alimentaba, que él hacía tantos milagros en ellos, nadie estuvo allí con él. Aún el Padre, mi hermano,
no estuvo allí con él, porque Jesús estaba llevando todo el pecado del mundo, los tuyos y los míos. Jesús podía, mi hermano, haber dicho que no. Jesús vino a glorificar el nombre de Dios a esta tierra. Mi hermano, y cuando yo me profundizo en esto, mi hermano, si no tenemos nosotros, mi hermano, el valor de entender lo que nosotros significamos para Dios, del sacrificio y el amor de Dios tan grande para con nosotros, mi hermano, estamos, mi hermano, perdidos. Si no entendemos cuán grande ha sido el amor para con nosotros. El hombre siempre en contra de Dios, y Dios mostrando amor y amor y amor. El límite del amor de Dios, mi hermano, y fue el más exagerado, es el haber enviado a su propio Hijo a morir por nosotros. Ese es, mi hermano, la exageración más grande del amor de Dios. Por eso que Pablo decía, tengamos, mi hermano, cuidado si tenemos en poco tan grande salvación. El tener en poco, mi hermano, lo que Dios ha hecho por ti, por mí, mi hermano, tengamos cuidado con esto. Y hay algo, mi hermano, muy interesante que está al final de la parábola que me tomé la molestia, mi hermano, de querérselo explicar. Cuando el Señor dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y yo, mi hermano, siempre me preguntaba qué significaba esto. Y, mi hermano, cuando se empezó la construcción del primer y segundo templo de Jerusalén, fue, mi hermano, una obra tan magnífica, tanto lo que puso David, ya sea económico y el empeño de hacerle lo mejor a Dios, al igual que Salomón. Fue una obra, mi hermano, magistral, la construcción del templo de Dios. Déjame decir, mi hermano, que fue como una obra prefabricada. Todas las piedras, escúcheme bien esto, mi hermano, todas las piedras que se usaron para la construcción del templo, todas las piedras, mi hermano, fueron especialmente medidas y cortadas. Eran, hermano, como un rompecabezas. Aquí iba la número 1, la número 2, la 3, después aquí iba un pilar, aquí iba la muralla. Bueno, todo fue detalladamente hecho para hacer la construcción del templo. Y como en esos tiempos, mi hermano, Israel no tenía la capacidad para hacer mega estructuras. Recordemos, mi hermano, que en aquellos tiempos los egipcios eran la nación que era especialista en hacer, mi hermano, gigantescas estructuras como las pirámides y todas esas cosas. Recordemos que Salomón, mi hermano, se casó con la hija de Nacao, el faraón de aquellos tiempos en Egipto, y los egipcios fueron los que ayudaron a los israelitas a llevar cuán grande obra arquitectónica de aquellos tiempos. Y resulta ser, mi hermano, que toda piedra fue cortada en las canteras, medidas, mi hermano, todas numeradas, mi hermano, para la construcción del templo. Porque no se podía, mi hermano, en el lugar donde se iba a construir el templo, no se podía usar ninguna herramienta para hacer ruido o para que los obreros trabajaran dentro de la obra. Todo fue, mi hermano, traído desde afuera. Y resulta ser, mi hermano, que cuando llega el momento de poner la principal, cuando estaban colocando los constructores la piedra, llega el momento, hermano, de que tomaron esa piedra, la más importante, y los edificadores la vieron como que fue un error, de que esta piedra no es la que iba en el lugar correcto, que fue mal cortada, que fue mal medida. Dice la historia, mi hermano, de que ellos la desecharon porque pensaron que esa piedra no era la que iba en ese lugar. Y dice, hermano, la historia que la llevaron al torrente de Hebrón. Es un barranco que se encuentra en Israel, porque los edificadores pensaron que esa piedra, mi hermano, era desechable, que no era la piedra que ellos habían pedido y que no era la piedra que tenía que estar en ese lugar. Y cuando vinieron los especialistas
para ver la obra y la construcción del templo, se dan cuenta, mi hermano, de que la piedra era la correcta. De que el problema no estaba, mi hermano, en la piedra, estaba en los edificadores, en las personas que estaban construyendo el templo. Y cuando mandan otra vez buscar la piedra de donde ellos la habían arrojado, se dan cuenta, mi hermano, que la piedra era la piedra más principal y la más importante de toda la construcción. Y esto Jesús, mi hermano, lo utiliza para dar referencia de Él mismo. Que los propios, mi hermano, su propia gente, su propio pueblo, no lo supieron valorar. No entendieron, mi hermano, que Él era la persona que Dios había establecido para traer salvación para Israel y para el mundo. Y desecharon al Señor. Por eso que dice el Señor, lo que ellos desecharon ha venido a ser la cabeza principal, la piedra angular, la piedra más importante. El error, mi hermano, no estaba en la piedra, estaba en los edificadores. Siempre el error nunca estará en Dios, estará en nosotros. Cuando no entendemos, mi hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Siempre será así, mi hermano. Y esto, mi hermano, Jesús lo usa para que la gente, mi hermano, entendiera todas estas cosas. Y aún así, nada pasó, mi hermano. Aún así, el mundo vive en rebeldía. No es nada extraño hablar sobre eso en la actualidad, mi hermano. Aún así el hombre sigue de espalda a Dios. Aún así, mi hermano, cuando Dios, porque Dios sabía muy bien, mi hermano, que ningún sacrificio de animal iba a ser suficiente para restablecer la comunión del hombre con Él, sino era el de su propio Hijo. La sangre, mi hermano, el poder que hay en la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. No importa el pecado más grande que tú y yo hayamos cometido. Nuestra vida puede estar, mi hermano, desbaratada, mi hermano, o sucia de tantas cosas que tú y yo hayamos hecho, pero la sangre de Jesús nos limpia, es la única, la que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Y eso, mi hermano, lo sabía Dios. No iba a haber ninguna otra opción para nosotros si Él mismo no se hacía carne y si Él mismo, mi hermano, no moría por nosotros. Ahora el Señor Jesús sabía muy bien, mi hermano, que Él no solamente iba a morir, sino que también iba a resucitar al tercer día. Y esa es la victoria más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Que no solamente fue que Él murió, sino que Él resucitó. Y a través de Él, mi hermano, que tú y yo podemos estar aquí. A través de Él, mi hermano, que tú y yo, mi hermano, podemos acercarnos a Él, buscarle, ver la bendición que Dios nos da en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Es a través del sacrificio y del amor tan grande que Dios ha tenido para con nosotros. Y que muchas veces, mi hermano, no estemos valorando eso en nuestras vidas, es algo que nos debería hacer nosotros, mi hermano, estremecer nuestros corazones. Yo sé que hemos dicho muchas veces que sabemos que no somos perfectos, es una obra que Dios está comenzando en nuestras vidas, que lleva tiempo, mi hermano, que son etapas que vamos a pasar en nuestras vidas, y eso es verdad. Pero, mi hermano, tiene que ser, mi hermano, una constancia nuestra vida de búsqueda a Dios, una constancia. Y que no, mi hermano, olvidemos el cuán grande amor Dios ha tenido para la humanidad, que lo reflejó a través de la entrega de su Hijo para pagar por nuestras deudas. Eso es lo que llamamos nosotros la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, mi hermano? Un regalo que tú y yo no merecíamos, pero a Dios le bastó. A Dios quiso darnos eso a nosotros. Y no lo merecíamos, mi hermano. Pero ese es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Un Dios, mi hermano, que no vio, mi hermano, la rebeldía del hombre, que no vio, mi hermano, su desobediencia, sino que más grande fue el amor de Él para con nosotros, que tuvo, mi hermano, que hacerse el mismo carne para morir por nosotros. No tengamos el sacrificio de Cristo en vano. Procuremos, mi hermano, cada día, mi hermano, vivir para Él. Procuremos, mi hermano, cada día buscarle a Él con todo nuestro corazón, como dice la palabra, mi hermano, que Él sea, mi hermano, el número uno en nuestra vida, que amemos a Dios sobre todas las cosas, antes que mi esposa, antes que mi hija, antes que mis padres, que yo ame a Dios sobre todas las cosas, porque al nosotros amar a Dios sobre todas las cosas, mi hermano, vamos a saber amar a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestros esposos y a la gente que nos rodea. Pero si no estamos amando a Dios sobre todas las cosas, hermano, no vamos a saber amar, no vamos a saber perdonar, no vamos a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces no tengamos
en vano, mi hermano, lo que Dios hizo por nosotros. No seamos, mi hermano, como el pueblo de Israel, que no entendió aún cuando Dios envió a su Hijo a morir por ellos. Que lo desecharon, mi hermano. Así que Dios nos ayude a entender cada día su amor. Su amor, mi hermano. El amor que Dios tiene para con nosotros. Que aunque muchas veces somos tan reverdes, mi hermano, su misericordia son nuevas cada mañana para con nosotros. Así, mi hermano, que tengamos, mi hermano, presente cuán grande amor con que Dios nos ha amado a nosotros. No solamente entregó a su Hijo, no solamente pagó el precio, mi hermano, que aún también allí, al lado de Dios, sigue siendo nuestro abogado defensor. Nos mandó su Santo Espíritu. Nos dejó su palabra, nuestra guía de vida en esta tierra. Que muchas veces nuestros errores es porque no estamos prestando atención a la palabra de Dios. O porque quizás no creemos lo que estamos leyendo. Eso sería, mi hermano, muy lamentable. Que estemos diciendo que amamos a Dios y que creemos en Dios y estamos dudando de lo que Dios puede hacer en nosotros. Así que procuremos, mi hermano, en esforzarnos cada día. Hermano, recordemos que no es fácil, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amémonos, mi hermano, con el mismo amor con que Dios nos amó. Quizás nunca vamos a llegar a amarnos de esa manera, pero amémonos con un amor sincero, mi hermano, con un amor genuino. Busquemos de Dios con todo nuestro corazón y no tengamos, mi hermano, en poco el amor tan grande de Dios. No seamos como Israel, que nunca entendió, mi hermano, el amor y la paciencia que Dios tenía para con ellos, aunque Dios tiene ya sus planes para ellos. Pero no seamos rebeldes, mi hermano. En ninguna otra nación, mi hermano, en ninguna otra nación Dios ha hecho milagros como lo ha hecho en Israel. En ninguna. Israel, mi hermano, nunca tendrá excusa delante de Dios, porque Dios ha hecho de todo con ellos. Un pueblo que Dios saca de Egipto, un pueblo, mi hermano, que veía todos los días los milagros de Dios, el maná. Por 40 años comieron del maná en el desierto. Lloraban porque tenían hambre, Dios les daba el maná. Querían carne, Dios les mandaba codorniz. Tenían sed, Dios hacía brotar agua de la roca. Los perseguían, mi hermano, los egipcios. Dios dividía el mar para que pasaran en seco. Y aún así fueron rebeldes ante los ojos de Dios. Y no entendieron, mi hermano. No hicieron caso ni a los profetas, mi hermano. Y hubieron profetas que duraron años, mi hermano, predicándole a Israel, como por ejemplo Jeremías tuvo 40 años predicándole al pueblo todos los días. Lo que hacían, mi hermano, es echarlo en la cárcel, lo metían en cisternas, le hacían, mi hermano, hacían, mi hermano, tratos inhumanos con las personas que iban en el nombre de Dios y recibían a los falsos profetas. ¿No pasa lo mismo, mi hermano, ahorita en la actualidad, mi hermano? Aún en medio del pueblo, mi hermano. Al que viene de parte de Dios no le están prestando atención, pero se para otro, mi hermano, que empieza a hablar las cosas más bonitas, ahí le prestan más atención. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado de no valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que Dios nos ayude cada día, mi hermano. Cada día a entender el amor de Dios para con nosotros, su gracia, su misericordia. Amado Padre, gracias, Dios querido. Gracias, mi Dios, porque nos has amado, Dios mío, adorado como nadie jamás nos podrá amar, Señor. Tú has dado todo por nosotros, Señor amado. Y si estamos aquí, Señor amado, es porque tú lo has permitido, Dios querido, y porque tú nos has escogido, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, Señor amado, tú ya nos tenías para ti, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por tu paciencia cuando muchas veces hemos sido rebeldes, Señor. Cuando muchas veces nos hemos olvidado de tus misericordias, de tus bendiciones que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu amor es tan grande que no estás cansado de nosotros, Dios querido, sino que cada día sigues tratando con nuestras vidas, Señor amado. Te pido, Dios, que no dejes de tratar con nuestras vidas, Señor. Y que corrijas lo que tengas que corregir, Señor amado. Y que saques lo que tengas que sacar.
y que pongas en orden lo que tengas que poner en orden en nuestras vidas, Señor. Porque queremos amarte con todo nuestro corazón, mi Padre. Queremos, Dios mío, entender el amor tan grande que has tenido para con nosotros, Señor amado, que no escatimaste a tu único Hijo, sino que lo entregaste, amado Dios, sabiendo todo lo que Él iba a padecer. Lo entregaste para morir por nosotros, por nuestros pecados. Señor, yo no entender tu gracia, mi Padre, tu grande gracia para con nosotros, Dios querido. Señor, mira nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Mira nuestras fallas, mira nuestras debilidades, en qué te estamos fallando, Señor. Mira nuestros pensamientos, Dios querido. Mira cuando nos sentimos, Señor, sin fuerza, amado Padre, multiplica nuestra fuerza. Cuando nos sentimos cansados, Señor amado, Señor, restaura nuestras vidas cuando estamos cansados, Señor. Yo sé que no es fácil vivir para ti, yo sé que no es fácil, Dios mío, estar, Dios mío, adorado en un mundo que es todo contrario a tu voluntad, mi Dios querido, pero tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado tu Santo Espíritu, y ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Padre, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, Dios querido, y siempre alumbrar y ser sal y luz en esta tierra y donde tú nos pongas, amado Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Aviva nuestras vidas, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Amado Padre, guarda tu pueblo, guarda ese remanente que tú tienes guardado en todo el mundo, Dios mío, que es tu iglesia, amado Padre. Que te amemos cada día, que te busquemos cada día, que perseveremos cada día, amado Dios, que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Que entendamos, Dios mío, que tú vienes pronto, que las señales se cumplen cada día, que cada día, Dios mío, que vemos las cosas que pasan alrededor nuestro, Dios adorado. Nos tiene que temblar nuestro corazón, Dios mío, en ver tantas cosas que se están cumpliendo, amado Dios, y que muchos lamentablemente, Dios mío, están viendo que estas cosas pasan, pero no están poniendo sus vidas en orden delante de ti, Señor. Haz estremecer nuestros corazones, Padre, y que no tengamos en vano tu amor por nosotros, mi Señor. Que no pisoteemos tu sangre, Dios, mi Dios adorado, como muchas veces lo hemos hecho, Padre. Ten misericordia, Señor, y trae restauración a nuestras vidas, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga, Padre.